Los legisladores, después de más de 4 meses, lograron elegir magistrados a la Sala de lo Constitucional y ahora el debate legislativo se centrará en la elección del nuevo fiscal general de la República, un proceso en el cual tienen un margen hasta los primeros días de enero. ¿Cómo se visualiza el país en medio de un contexto electoral y cuál es el nivel de coincidencias que se pueden lograr para viabilizar El Salvador? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por acompañarnos. Quiero presentarles a ustedes una nota que ha elaborado nuestra compañera periodista de Teleprensa, Guadalupe Bonilla, sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en Asamblea Legislativa. Al fin se tuvo una buena noticia y es que los diputados decidieron elegir magistrados, 4 magistrados a la Sala de lo Constitucional y 1 a la Sala de lo Civil, aunque este último es un poco debatible en términos de que es prácticamente Corte Plena la que tendrá que determinar dónde lo ubica, pero es lo que se maneja. 4 magistrados a la Sala de lo Constitucional, desde luego seguro, y 1 a la Sala de lo Civil. Ahí hay 4 legisladores de Arena que no votaron o se abstuvieron, sobre todo 3 mujeres ahí. El independiente Leonardo Bonilla, que no votó, en el caso de su suplente. Hubo un poco de disculpa de los legisladores por el atraso de 125 días, mucha reiteración sobre el tema de insistirle a los nuevos magistrados de Sala de lo Constitucional por el respeto a la independencia de los poderes, al tema de la Constitución. Un poco, cualquiera pensaba, bueno, están haciendo un poco de alusión a lo que ocurrió con la pasada Sala de lo Constitucional. Vamos a ver y escuchar esta nota que ha preparado entonces Guadalupe Bonilla al respecto. La nueva Sala de lo Constitucional quedó conformada por Óscar Armando Pineda como presidente y los nuevos integrantes son Marina de Torrento, Aldo Cader, Sergio Avilés y Carlos Sánchez. Quedáis en posesión del cargo de magistrados propietarios de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional en el periodo que inicia en esta fecha y concluye hasta el 15 de noviembre del año 2027. Una elección en la que algunos diputados consideraron que no fue la mejor, pero es para lo que dio la correlación de 56 votos que tardó 4 meses en llegar. Yo creo que es importante reconocer los esfuerzos que hicimos todos los grupos parlamentarios para arribar a acuerdos. La petición de cada fracción para los nuevos magistrados fue la misma: respetar la Constitución y la independencia de poderes. Como Arena esperamos de los magistrados, en primer lugar, el estricto apego a la Constitución. Y es que justamente la última sala provocó varias incomodidades a los políticos y acusaron a los magistrados de sobrepasar atribuciones. Magistrados que no pretendan cometer excesos, como lo demostraron los anteriores, de modificar por vía jurisdiccional nuestra Constitución. Y esto dijeron algunos de los nuevos funcionarios del proceso utilizado para la elección, donde los baremos se hicieron famosos. El baremo es una herramienta, pero no puede ser valorado al 100%, porque hay muchas cosas dentro del funcionario o dentro del magistrado que un baremo no mide. El uso, como repito, que se le dio a los baremos fue un uso deshonesto, inmoral y hasta vulgar, les diría yo. Prometen independencia y ejercer justicia sin salirse del marco constitucional. La Sala Constitucional en la configuración de los procesos, justicia a petición de parte. Nosotros veremos los casos que la ciudadanía lleve a la sala. Entonces mantener análisis objetivos apegados a la Constitución, con alta fundamentación, alto nivel técnico. Casi todos los magistrados ofrecieron una conferencia de prensa. La única ausente fue Sonia Cortés de Madrid, quien logró ubicarse en la lista de los suplentes de la Sala de lo Constitucional. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Perfecto, agradecemos a Guadalupe por esa excelente cobertura que ha dado a todo el proceso de elección de magistrados y ahora que es la nota culmen, ¿no?, digamos, de toda esta actividad en Asamblea Legislativa. Pues bien, queremos agradecer de inmediato que nos acompañan en 8 en Punto, Enma García Prieto. Ella es directora de Creo y está con nosotros en nuestros estudios. Enma, bienvenida, es un gusto. Gracias, William, gracias por la invitación. Excelente, buenas noches. También agradecemos a Rodrigo Escobar, él es representante del Movimiento 1+1 y nos acompaña esta noche. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, William. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Excelente, bueno, para comenzar, Enma, a ver, entonces, al fin
125 días después, ¿no? Pero los legisladores entonces tomaron decisión y ahora sí eligieron magistrados a Sala de lo Constitucional, y el caso de un magistrado que iría a lo de lo civil, pero decíamos, es Corte Plena la que tiene que decidir. Pero bueno, un poco la primera opinión, Emma. Es bien triste ver cómo el proceso ha venido a terminar, porque empezó tan bien, lo hicieron muy bien desde el principio, abrieron el Auditorio Villadueñas para que la sociedad civil pudiera llegar a escuchar las entrevistas. Muchos de nosotros estuvimos ahí escuchando casi todas las entrevistas, por lo cual nos sorprendemos a las personas que han escogido, porque nosotros vimos el proceso desde el principio, nosotros estuvimos ahí escuchando las respuestas, y que hayan escogido a personas que salían en los últimos lugares del baremo deja mucho que desear, pero pudo haber sido peor. Hay que de verdad por lo menos estar conscientes de que gracias a Dios ya tenemos Sala de lo Constitucional, ya no van a haber amparos pendientes, ya la gente, los ciudadanos van a tener a ese ente regulador de sus derechos constitucionales, y eso es muy bueno, pero hay que seguir luchando. Como sociedad civil tenemos que siempre seguir pendientes de este proceso, y ahorita de cara a una elección del fiscal, que ojalá no sea un combo y que no vaya a ser una repartición de cuotas como se ha visto ahorita hasta cierto punto. Y conversaremos sobre el tema del fiscal un poquito más adelante, pero bien, entonces ustedes en este caso, como creo, por ejemplo, que en términos de expectativas de cómo va a actuar la Sala de lo Constitucional, ¿ustedes siempre tendrán los ojos puestos sobre la sala? Claro que sí, creo que todos los ciudadanos lo deberíamos de tener. Son personas que tienen que velar por los intereses de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Es uno de los órganos del Estado que tiene que tener máxima independencia. No es un lugar para que los diputados pongan a sus personas, que sea un lugar de cuotas partidarias, y que invitamos de verdad a los jóvenes, más que todo, que somos la mayoría ahorita en El Salvador, a que estudiemos un poquito qué hace la Sala de lo Constitucional. No tenemos que ser abogados para entender qué está pasando, y que por lo menos tratemos de hacer la presión social desde la sociedad civil, aunque no les guste a los actores políticos, que ya vimos que les ha molestado un poquito nuestro actuar. Emma, el baremo finalmente terminó un poco vilipendiado, ¿no? Porque inició como un instrumento que se miraba como algo de verdad ventajoso en términos de decir, esto puede permitir tener a los idóneos, pero finalmente, ¿qué? Fue un arma de doble filo para los diputados, y la verdad que hace unos días el diputado Gallegos estaba cuestionando el baremo de la sociedad civil, y de verdad que la sociedad civil, y en este caso Acción Ciudadana, ISD, el Consorcio para la lucha contra la corrupción y la transparencia, y otras instituciones que tuvieron que hacer baremos, fue por la falta de baremos de la Asamblea, que era una responsabilidad de los mismos diputados, no era responsabilidad de la sociedad civil, pero nosotros tuvimos que actuar a raíz de un vacío dentro de la Asamblea. Perfecto, Rodrigo. Quiero cerrar este segmento con tu opinión sobre esto. Vamos a retomarlo después de la pausa, pero entonces, ¿cuál es tu opinión inicial sobre la decisión? Gracias, William. Primero quisiera empezar mi intervención lamentando el nefasto precedente que tuvimos de haber llegado a 124 días sin haber elegido magistrados, más de 4 meses. Entonces, lamentando eso, y para las generaciones futuras, esperemos que no se vuelva a dar. Realmente las elecciones de magistrados se debe dar en base a 3 criterios: la transparencia, el mérito y el cero reparto de cuotas partidarias, que es en lo que las sociedades, las organizaciones de la sociedad, nosotros debemos de estar pendientes, debemos de estar abogando porque haya un cero reparto de cuotas partidarias. ¿Crees que se terminó siempre en el tema de las cuotas? Eso es lo que te iba a mencionar. Para bien o para mal tenemos sala, pero no tenemos la mejor sala. ¿Por qué razón? Porque desde mi opinión, y si es la opinión que compartimos muchos representantes de las organizaciones de la sociedad, es que el fantasma del cuotismo se hizo presente en la Asamblea, y ahí habría que ver 2 o 3 personas ahí que realmente van a representar, ya sea debajo de la mesa o de otra forma, ciertos intereses que realmente no debió de ser así. Entonces, es una lástima, es una lástima que no se eligieron a los mejores, a los 5 mejor calificados de la lista podemos hablar de la lista del Consorcio para la Transparencia, que esa es una base que a la vez compartían los mismos mejores evaluados, lo compartía, por ejemplo, el baremo del diputado independiente Bonilla,
Y pues la verdad que nosotros tuvimos que haber apuntado a esos candidatos, no a los que tenemos ahorita. Sí, perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de, bueno, ¿qué se puede rescatar de todo este proceso? ¿No? Porque finalmente uno pensaría en términos periodísticos, en el trabajo, lo que se ha hecho, todo esto, de cómo al final de cuentas la sociedad civil se involucró. Es cierto, en la primera fase con toda beligerancia, lo que no habíamos visto en ninguna elección de magistrados respecto del pasado. Vamos a una pausa, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Enma García Prieto, directora de Creo, está con nosotros en nuestros estudios. También Rodrigo Escobar del movimiento 1+1. Solo para un poco concluir sobre el tema de elección de magistrados, Enma. Entonces, a ver, expectativas, en términos de expectativas, es más, ustedes estarán más atentos a cómo puede estar resolviendo la Sala de lo Constitucional, cómo puede estar actuando. Decía usted en el segmento pasado, bueno, no están ahí los mejores que se establecían de acuerdo al baremo, pero bueno, pues sí, en el baremo también hubo un poco de cuestionamiento en términos de hasta qué punto era aceptable o no, o relativizando el baremo. El baremo, ahorita lo mencionábamos también en la pausa, que el baremo fue... hay varios baremos de diferentes organizaciones con diferentes puntos de vista, entonces no es una cosa que una organización puso a estos 5 nombres en la lista al principio. Son organizaciones con pensamientos diferentes, bastante diferentes entre ellas, incluido el diputado no partidario, y qué lástima que no están los mejores 5, o sea, de verdad qué lástima que la mujer mejor evaluada no está dentro de los 5 elegidos. Hubiera sido muy bueno tener... Ya que yo de verdad insisto, el proceso lo empezaron tan bien y eso esperemos que sea la norma a partir de las siguientes elecciones, pero el proceso lo abrieron al público, la sociedad civil aprovechó la oportunidad para empezar a instruirse en esta materia. Que era por primera vez, ¿no? Por primera vez que hacían algo público, que fue también a petición de la sociedad civil. En la primera reunión, en la primera entrevista, no llegó mucha gente, los diputados públicamente se quejaron que no había llegado gente, que habían mandado a abrir el gran auditorium y que no había gente, que éramos los mismos de siempre. Después empezaron a sumarse universidades, empezó a sumarse más organizaciones y que ojalá sea la norma, lo aprovechemos y sigamos apoyando, porque al final del día nosotros somos los que salimos beneficiados o perjudicados y los que salen más beneficiados por poner a sus cuotas partidarias son los mismos diputados. Vaya, cuando se eligió la Sala de lo Constitucional que terminó funciones en julio, claro, hubo una situación, algunos dicen, bueno, fue un poco de golpe de suerte, ¿no? Porque se eligió sobre la base incluso en el tema de las cuotas partidarias, o sea, se pensaba siempre en el reparto, 2 son míos, 2 son tuyos, y entonces aquí estamos felices y contentos. Entonces, pero bueno, el tema es... hoy tampoco, y en aquel momento no estaba la observación de la sociedad civil. No. Pero hoy, entonces, ¿será que puede ocurrir algo parecido o cómo se ve en términos generales la composición de esa Sala de lo Constitucional? ¿Sabe qué es lo triste, William? Que estamos esperando que a la buena de Dios esta sala haga lo correcto, que fue lo que nos pasó hace 9 años, que gracias a Dios la sala pasada decidió, a pesar de que eran puestos por cuotas partidarias, porque nadie lo puede negar, decidieron hacer lo mejor por el país respetando la Constitución. Y ahorita, qué triste que estamos esperando que a la buena de Dios ellos hagan lo correcto y se basen en la Constitución, porque sabemos que una vez más vienen de cuotas partidarias. Quisiéramos que fuera una elección basada en idoneidad, ya pasamos ese paso ahorita, ya no vamos a poder seguir esperando eso, sino que vamos a tener que seguir apoyando para que y presionando de verdad para que estos mecanismos no hayan grietas en las que se nos puedan filtrar este tipo de personas que no están capaces para poder ser magistrados de una sala tan importante como la Sala de lo Constitucional. Ya, y ahora sí, Rodrigo, bueno, los diputados ya han entrado a la parte de elegir fiscal general de la República. Algunos decían, bueno, que había un poco de peligro, el temor de que al juntarse las 2 elecciones terminara haciéndose una especie de combo, ¿no? Pero ese fantasma, ¿lo ves tú o no en el tema de elección de fiscal general? Bueno, yo lo vería con otro tipo de elección, ¿verdad? O mejor dicho, lo vería con otra negociación. Recuerda, William, que ya estamos muy cerca a la cuestión del presupuesto. Entonces, sí, claro, y que también necesita mayoría calificada en el caso de emisión de bonos. Es correcto, en emisión de bonos, ¿verdad? La aprobación del presupuesto como tal, no, esa es mayoría simple, sí, 43. Pero de nada te sirve un presupuesto si no está financiado. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas bonos, así como tú bien lo decís, entonces necesitas 56 votos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acercan las dos negociaciones, pues tanto de fiscal general
¿cómo de presupuesto? Entonces, ¿cómo va a actuar ahí la Asamblea? Esa es una gran pregunta. Ahora, pero el tema de qué otro tipo de negociación, es decir, porque ya eligieron sala. Sí, entonces correcto. Ahora es el tema del fiscal. Se ha creado una subcomisión en la Asamblea Legislativa y están trabajando ellos ya sobre un listado de preguntas que harían en la forma de interrogatorio o de entrevistas, digamos, a los aspirantes. Y se supone que se va a abrir también un procedimiento parecido al que se hizo con Sala de lo Constitucional. Sí, mira, está bien, o sea, igual nosotros como organizaciones de la sociedad vemos bien, o sea, así como decía Emma, era la primera vez que se daba este tipo de procedimiento para elección de candidatos a magistrados, para elección de magistrados, mejor dicho. Igual, esperamos que se dé un procedimiento similar para elección de fiscal general, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo en esas elecciones, pues estamos hablando a nivel de asamblea, pero yo me iría un poco más atrás, porque fíjate, William, que en la elección de candidatos a magistrados hay muchas cosas que dejan mucho que desear. Por ejemplo, la falta de filtros, la falta de filtros dentro de la escogitación de candidatos en el CNJ es palpable, o sea, no tenés un buen filtro. Y yo ahí retomaría dos propuestas que hizo FUSADES con respecto a eso, que una la hizo en marzo de este año, que era para mejorar esos filtros, para que llegara gente que realmente no perteneciera a ningún partido. Eso era uno. Y dos, sí, porque a ver, tenían ahí prácticamente 30 nombres, 30 aspirantes, ¿no? 15 que los proporciona el CNJ y 15 que son elegidos por las FEDAES. Pero los 15 son la forma de cómo se eligen cada uno del grupo de 15, esos dos grupos son muy distintos, ¿no? No, correcto. Dejemos a un lado lo de la elección de las FEDAES, que son los de la mitad de la lista. Los otros 15, me refiero yo, que realmente son propuestos por el CNJ, pero ¿qué filtros hay ahí? ¿Qué nos proporcionaron a nosotros para decir que realmente no habían cuotas partidarias, que no habían personas sin ningún tipo de afiliación ni nada? Pues, o sea, habría que entrar entonces a otro tipo de discusión que tiene que ver ya con todo el proceso de origen de elección. Sí, yo eso lo quería sacar. La fase inicial. Yo eso lo quería sacar a colación porque para mí es muy importante, porque a raíz de esa mitad de lista era de que se nos juntaron personas que eran innombrables a nivel, hablando para ostentar una candidatura a magistrado, pues. Entonces, no puede seguir pasando eso. No puede seguir pasando eso. Sí, Emma, para cerrar contigo el segmento. Entonces, a ver, con el caso del fiscal, ¿qué habría que hacer? Porque, bueno, se está planteando hacer un procedimiento, decíamos con Rodrigo, un procedimiento inicial que tenga que ver con escuchar, hacer preguntas a los aspirantes y hacerlo público. Pero ahí sí, no, diferente al caso de magistrados, a Corte Suprema de Justicia, que vienen esas dos propuestas, en el caso del fiscal está exclusivamente en manos de la Asamblea Legislativa. Está exclusivamente en manos de la Asamblea Legislativa, no hay filtros como la FEDAES, como el CNJ, está directamente en la mano de los 84 diputados. Esperamos, la idea es, ellos han dicho que ahorita el proceso va a ser abierto, que se va a hacer en vía dueñas de nuevo, para que la sociedad civil participe. Ahí de verdad que está en nosotros participar, en nosotros tomarnos estos espacios que se nos está dando la oportunidad de, uno, empoderarnos como ciudadanos y dos, exigir cuentas. Y normalmente nosotros nos quedamos desde una esquina solo reclamando y criticando y quejándonos, pero no nos involucramos. Y esta es una actividad bien bonita para involucrarse. Luego está que varios de los candidatos ahorita a fiscales no han presentado los documentos completos, hay varios con casos abiertos. ¿Qué tipo de fiscal queremos? O sea, de verdad es empezar a poner estos temas sobre la agenda y que nosotros como sociedad civil podamos empezar a presionar con estas cosas, porque si no vamos a llegar al top 5 de los fiscales que no van a tener sus declaraciones completas o que van a estar con casos abiertos, y no queremos repetir lo mismo de lo que hemos salido con fiscales anteriores. Bueno, y en el caso de elección de magistrados, que se hablaba un poco del tema de reparto y todo esto de cuotas, claro, porque eran prácticamente 5 los que estaban eligiendo, ¿no? Pero el fiscal solo es uno. Solo es uno y es una figura bien importante en este país. O sea, el fiscal, y en especial en estos últimos 2 años y medio que lleva el fiscal actual, que han sido espectaculares y que han sido extremadamente importantes para la coyuntura en la que estamos ahorita. Bueno, perfecto. Cuando regresemos, después de la pequeña pausa, hablemos un poco sobre el tema de elección presidencial y cómo está la institucionalidad del país, y hablemos más adelante también sobre el tema de la democracia, el populismo en América Latina. Vamos a una pausa, regresamos.
Egma, la integración de salas sin duda alguna que ya da pues algún respiro. Otro tema es ya la expectativa de qué puede pasar después y estar ahí, digamos, y ustedes quizás como movimiento entonces estar pendientes de lo que ocurre, digamos, en términos de sociedad civil. Pero el otro tema es cómo está el país en términos de la institucionalidad, el caso de elecciones que tenemos el 3 de febrero, elección presidencial. Y entonces uno piensa, bueno, ¿cómo está avanzando el país? ¿Cómo está el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es la evaluación que están haciendo ustedes? Ahorita lastimosamente sí está un poquito flojo el papel por lo mismo de que hay actores que desde ya están cantando fraude cuando estamos bastante tiempo adelante de la elección. Esperamos que el tribunal se agarre de su papel en serio y que digan, no, miren, así son las reglas, así están ahorita cuestionando no la papeleta, la de... El acta, sí. Perdón, sí, el acta, están cuestionando el acta y esperamos de que el tribunal ponga las reglas claras, que hemos tenido elecciones transparentes en los últimos años gracias al actuar del Tribunal Supremo Electoral y que esperamos que... Yo creo que es importante decirlo, ¿no? Que el término fraude es una cosa distinta a irregularidades que se puedan generar, ¿no? Que a veces son parte de... Sí, y ahorita los 3 puntos que queremos también mencionar, y FUSADES lo ha tocado en sus posiciones institucionales a través del Departamento de Estudios Políticos, es el tema de la capacitación de los sorteados, los voluntarios y los puestos por los partidos políticos, que todavía no la vemos clara, vamos a estar contra el reloj, posiblemente se empiece a hacer una capacitación a finales de diciembre, principios de enero, y ya con la elección encima de verdad el tiempo es bien corto. ¿Y ustedes cómo creo cuáles son los énfasis que están colocando en este momento? Nosotros ahorita del evento, del proceso electoral, digo. Estamos justamente haciendo una campaña con FUSADES y el apoyo de la Fundación Hans Seidel, todos a votar, y nos dedicamos a andar, como estuvimos platicando de la elección pasada también, nos dedicamos a andar de universidad en universidad, centros comerciales, empresas, que de verdad lo que queremos es promover el voto informado y que la gente sepa el rol que tenemos, la función que tenemos como ciudadanos, que tenemos que votar informados, que no es solo ir a votar porque mi mamá me dijo que tenía que votar por ese partido, porque el candidato es bien guapo y quiero votar por él. De verdad lo que queremos es que la gente entienda que nos estamos jugando los próximos 5 años, tanto de la institucionalidad del país como todo lo que la política rige. ¿Qué sería esto? ¿Un voto inteligente? Es decir, que la voto inteligente. Queremos que la gente deje votar con el hígado, que es lo que estamos viendo ahorita en América Latina, que la gente está tan descontenta con la democracia y entendemos por qué, pero también es nuestra culpa como ciudadanos porque hemos permitido que llegue a este punto. Alguien decía en redes sociales, bueno, el voto de castigo, pero bueno, el tema es en qué deriva un voto de castigo, si es autocastigarse o qué. La verdad que los únicos castigamos vamos a ser nosotros, porque el 1 de junio, con nuestro voto o sin nuestro voto, vamos a tener nuevo presidente y lo que queremos es que sea con nuestro voto y que sea un voto informado. Perfecto. Rodrigo, entonces, ¿cómo se ve el papel del Tribunal Supremo Electoral? Y bueno, ¿cómo está marchando o cómo está el desarrollo mismo de la misma campaña en términos generales de los partidos? Mira, el tema del Tribunal Supremo Electoral lo vamos a ver en la medida que se vaya desarrollando, ¿verdad? Yo honestamente guardo mis reservas porque veo que siempre veo algunas intransigencias por parte del presidente del tribunal, que es el doctor Olivo, ¿verdad? Entonces guardo todavía mis opiniones al respecto. Aunque él no define necesariamente en términos de decisiones, ¿no? Porque es un organismo colegiado. No define, William, pero acordate que el Tribunal Supremo Electoral a nivel de organización y administrativamente es una institución bastante presidencialista. Entonces, si bien es cierto, a la hora de juzgar o emitir una opinión eminentemente judicial, pues, se va a acuerpar desde todo el tribunal colegiado, ¿verdad? Eso por un lado, pero al momento de dirigir todo lo que es la cuestión de la elección, su palabra tiene mucho peso. Entonces, yo su papel lo miro con recelo por muchas actuaciones pasadas, muchas opiniones, inclusive aquello de haber dicho de que canta el himno con la mano izquierda. Eso me parece bastante nocivo para su papel como presidente del Tribunal Supremo Electoral y nocivo para la democracia. Ahora, pero todo eso llevaría en todo caso a hacer un planteamiento sobre qué hacer con el Tribunal Supremo Electoral. Recuerdo que en el pasado siempre la discusión que estaba presente y hoy se escucha menos es, bueno, si hay que hacer una separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. Esa es una reforma que ahí está. Yo tengo entendido que hay no sé si hay un anteproyecto o un proyecto de ley que lo han estado discutiendo los diputados en su comisión, pero para mí sería lo mejor, ¿verdad? Que se separaran las funciones y que realmente
las personas que se van a dedicar a juzgar, que lo hagan, y las otras personas que se van a dedicar a administrar el proceso electoral, que lo hagan de una forma buena, sin sesgo partidario, que eso es lo que uno busca como ciudadano. Ahora, porque eventualmente el Tribunal Supremo Electoral, de lo que se le señala en términos de falencias, digamos, tiene que ver con el tema también de cuotas partidarias. Sí, es que lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral, a raíz de los acuerdos de paz, fue una institución que se creó con cuotas partidarias. Ese fue en un principio, pues. Cuando se le otorgaba a los partidos políticos el tema de que fueran garantes también y la autovigilancia, digamos. Correcto, porque autofiscalización. Porque se diseñó en base al principio de la desconfianza. De la desconfianza, claro. Entonces, por eso es de que uno ve esa cuestión de cuotas partidarias. Y realmente, mira, William, es cierto, nosotros tenemos que buscar que las instituciones sean apartidarias sin cuotas, pero sobre todo yo me enfocaría por buscar a las personas más probas y honestas. Eso para mí es lo más primordial y lo principal. Perfecto. Cierro contigo este segmento entonces, Emma. A ver, en términos de qué hacer con el Tribunal Supremo Electoral, al final de cuentas estamos hablando ya de ¿cuánto? 24, 25 años, ¿no? De constitución del Tribunal Supremo Electoral. Del 92. Que nació a la luz de los acuerdos de paz. Sí. Lo que decía Rodrigo es bien cierto. La verdad que el tribunal es un ente completamente partidario. Son propuestos por los partidos y tristemente es lo que tenemos, pero yo siento que pudiera funcionar, de verdad, y ojalá pasen este proyecto de ley, porque sería interesante ver esta división de las funciones del tribunal, porque de verdad que es bastante para 5 personas, la democracia del país está en las manos del tribunal en el momento de, ya sea de tener que armar el proceso electoral desde el principio hasta el momento del conteo, y que ya hemos visto todo el desastre de los conteos pasados, que esperamos que no se repita. Esa es una de las cosas que de verdad esperamos que no se repita en esta elección, porque la coyuntura no está como para que vengamos a darnos el lujo de perder votos en un conteo o de confundir a la gente al momento de cerrar las urnas. Bien, nos quedamos en el punto, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos sobre este tema de la democracia en América Latina. Regresamos. Bien, les decía entonces sobre el tema de cómo está la situación de la democracia, sobre todo en América Latina. Latino Barómetro dio a conocer la semana pasada de ENMA el Latino Barómetro, que es la encuesta que hacen anualmente sobre cómo está el pulso de la democracia. Y llamaba la atención entonces, en aquel momento lo presentamos también la semana pasada, pero por ejemplo Venezuela, donde hay más apoyo a la democracia, justamente Venezuela, donde 75%, donde justamente es donde prácticamente se ha perdido la democracia. Y en el extremo, al final, donde menos apoyo hay a la democracia es El Salvador. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo interpretarlo? Es bien irónico, ¿verdad?, que el país que ha perdido la democracia es el número 1 interesado en la democracia. Cuando la gente tiene que salir a la calle a protestar, que se ha visto en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala, es porque todos los demás mecanismos ya fallaron. En El Salvador no hemos tenido que llegar a la calle en muchas ocasiones porque habíamos tenido una sala de lo constitucional que hasta cierto punto nos defendía. Y gracias a ellos estábamos institucionalmente bien. Ahorita vamos a ver qué pasa, pero es bastante irónico que Venezuela sea el país que está más preocupado por la democracia porque ya la perdieron. Nosotros, que la hemos tenido tan sólida por 25 años, la tomamos por hecho. Y creo que Venezuela sería un tema más de la ausencia de la ausencia de la democracia. Se extraña, se añora, lo que sea. Sí. Y el otro dato también que el Latino Barómetro ha sacado es que El Salvador es el país al que menos le importa si vivimos en democracia o en dictadura. Exactamente. Y eso es bien preocupante. Esa gráfica, El Salvador 54%, le da lo mismo, que está en el extremo, ¿no? Sí. De todos los países, y al final 14% Venezuela. ¿Cuál es el promedio de América Latina? 28, ¿verdad? Es el promedio, sí. Sí, 28, imagínense, 28, y El Salvador está arriba, pero por encima de todos los países. Y ahorita es bien preocupante esto, que estamos a puertas de una elección presidencial y que no nos interesa la democracia. Eso es bien triste y es una de las cosas que queremos nosotros tocar dentro de nuestra campaña Todos a Votar, porque entendemos el descontento de los jóvenes, entendemos el enojo de la sociedad, pero también yo insisto en que tenemos que tomar nuestra parte de la responsabilidad aquí. Los políticos malos, los políticos que llevan en la política más tiempo que yo de vida, siguen ahí porque gente como yo lo ha permitido con nuestro voto o con nuestra falta de voto en una elección. Y eso es bien importante. Tenemos que entender que también es nuestra culpa todo lo que está pasando en El Salvador. Perfecto. Rodrigo, ¿cómo analizar entonces esto?
Mira, lo del estudio del Latinobarómetro es bastante interesante, lo tocábamos en tras cámara y la verdad que sí, es lo que decía Emma, ¿verdad? Nosotros añoramos la democracia, o se añora la democracia cuando no se tiene, ¿verdad? Entonces, yo lo enfocaría básicamente en esta razón. Realmente nosotros y los salvadoreños debemos de pensar a qué candidato vamos a votar. Nosotros ya no tenemos que estar pensando qué candidato presenta un eslogan bonito o un spot atractivo. Nosotros tenemos que buscar propuestas, o sea, cómo van a resolver los temas cruciales de este país, cómo van a traer inversión, cómo van a generar oportunidades, cómo va a mejorar el empleo. O sea, eso es lo que nosotros tendríamos que estar hablando. Esa sería como mi opinión. Y hay un tema en medio de todo esto finalmente, Emma, que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Porque, pues sí, todos hacen ofrecimientos, pero ¿cómo se financian todas las obras, los proyectos? Y como que es el corazón de todo, ¿no? Que eso permitiría establecer si tiene viabilidad o no un proyecto. Eso es la base de todo, que al momento que te están ofreciendo el cielo, el mar y la tierra, tenés que cuestionarte de dónde te van a pagar el cielo, el mar y la tierra. Ahorita en México, por ejemplo, con la elección de Andrés Manuel López Obrador, estuve en México la semana antes de la elección. Saliendo del aeropuerto, la primera pancarta era una señora que decía 500 pesos para las jefas de hogar porque se lo merecen. La siguiente pancarta, 100 metros después, era 750 pesos para las jefas de hogar porque se lo merecen. Y así sucesivamente. Y el que ofrecía más era el más popular, ¿verdad? Bueno, pero el dinero sale del mismo bolsillo de los ciudadanos. Y a propósito de México, interesante porque Andrés Manuel López Obrador durante la campaña ofreció, por ejemplo, sacar al ejército de todo el tema de seguridad pública. Y justamente esta semana ha dicho totalmente lo contrario, ¿no? Ha dicho de que el ejército continuará en labores de seguridad pública. Entonces, bueno, con lo que convenció a los votantes una cosa y después una vez que asume bueno, no ha asumido todavía la presidencia, pero ya ganó, entonces cambia todo el discurso. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, William. Eso es que nosotros tenemos que exigirle las propuestas a nuestros candidatos, como decía Rodrigo, pero después yo insisto en que nosotros tenemos que exigirle más a la persona a la que nosotros le confiamos el voto. Y ahí es donde entra el factor crucial de la sociedad civil, en la que estando fuera de los partidos políticos tenemos que exigir que lo que prometen lo cumplen. Y si queremos cambiar las cosas dentro de un partido político, nos tenemos que involucrar en la política partidaria, porque están las dos vías. Ahora, hay un tema, Rodrigo, por ejemplo, que está presente siempre en esto. Cuando se habla de democracia, irremediablemente se tiene que hablar ahí, y bueno, yo creo que es así, pues, que de cómo finalmente el tema de democracia, el concepto de democracia se traduce también en el bienestar de la población. Tema de salud, educación, vivienda, etcétera. Ese tema se va a traducir en bienestar a la población en base a el candidato A, B o C te ofrezca realmente un verdadero plan de gobierno y que realmente te ofrezca algo que sí realmente se puede cumplir, pues no propuestas demagógicas. Por ejemplo, realmente traigo a colación algo que lo vi en una presentación de un candidato que decía que su sistema que iba a aplicar al país era una economía social de mercado. Por Dios, Williams, eso es socialismo. Eso es socialismo. O sea, un candidato que te diga, o un candidato que le diga a usted, señor televidente, que va a aplicar economía social de mercado, implica que va a aplicar un régimen de economía socialista, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar entonces los salvadoreños? ¿Estatización? ¿Vamos a esperar expropiación, confiscación? ¿Vamos a ralentizar la liberalización de la economía? Ahora, pero todo esto requiere una lectura mucho más aguda, ¿no? Hugo Chávez dijo que iba a aplicar economía social de mercado. Hugo Chávez se tildó de demócrata. Hugo Chávez dijo que iba a respetar la no reelección. Y mira lo que pasó en Venezuela. En breve líneas, entonces, para cerrar, Emma. Yo de verdad espero que los jóvenes estudien a las propuestas, estudien a los candidatos. Las redes sociales no están ahí solo para que subamos fotos bonitas, están ahí para que nosotros también aprovechemos la herramienta de la educación que se puede obtener a través de una red social, estudiando las propuestas, separando lo que nos gusta de lo que no nos gusta y así poder eventualmente llegar a un candidato de nuestra elección para poder sacar el país adelante que tanto lo necesitamos. Perfecto, se nos ha terminado el tiempo. Qué gusto que haya compartido con nosotros. Gracias, William. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Rodrigo. Gracias por la oportunidad, William. Muy amable. Bueno, terminamos nosotros 8 en punto. Gracias que nos han acompañado. Les recordamos el domingo a las 7 de la noche con Diana Verónica tenemos
debate político y 2 economistas están con nosotros para poder hacer una reflexión sobre la situación de la economía y un poco cómo se perfila el país, sobre todo por esta elección presidencial. Gracias por estar con nosotros, que descansen el fin de semana. Buenas noches.